Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar, creo que no descubro nada si digo que Nelson, un inglés, gana la batalla y que fallece, es abatido, muere durante la batalla. Es como las series, empezamos por el final, pero es que en este caso quiero empezar por el final porque hay un problema en esta batalla, y es que es la batalla sobre la que hay más publicaciones en el mundo. Son miles de trabajos sobre Trafalgar. Entonces, intentar sintetizar Trafalgar, esos miles de obras, en algo, al final es difícil, y al final la experiencia lo que nos dice es, bueno, vamos a ver cómo historiográficamente se ha tratado esa batalla para encontrar el sentido. ¿Qué significa Trafalgar? ¿Qué papel jugó Trafalgar? Y luego entenderemos con algunas pinceladas qué fue Trafalgar. Pero es importante esto, y para esto es importante empezar aquí, en el coche fúnebre que llevó al almirante, vicealmirante en ese momento, Nelson, una vez que fallece, lo lleva de vuelta a Gran Bretaña. Aquí tenemos las claves de lo que va a pasar y lo que va a ser la primera gran historiografía y que va a ocupar la mayor parte de esos miles de libros. Tenemos al héroe que vuelve a casa, vuelve mutilado, es el héroe victorioso, vuelve en un barco, por detrás y por delante en la popa es una reproducción del Victory, vuelve con una palabra, Trafalgar. Si se dan cuenta, lo que se une aquí es las tres claves fundamentales para entender la historiografía con la que se va a comprender Trafalgar. El hombre, el héroe, el barco, la armada y claramente la posibilidad de desarrollar un proyecto, una batalla que gana, que es victoriosa. ¿Por qué? Porque en el momento más oscuro, dirán, de la historia de Gran Bretaña surgió el héroe, surgió la armada y defendió de la invasión de Napoleón a Gran Bretaña. Es, por tanto, el momento cumbre de arranque. El entierro fue a un nivel desconocido, con una enorme parada, con una enorme procesión de barcos llegando, a un nivel que superó el de los entierros de reyes. Y eso es muy significativo de lo que va a venir después. Se le da una categoría de entierro en el más alto nivel, desconocido hasta el momento. El féretro termina entrando en la Catedral de San Pablo y ahí se realiza una enorme ceremonia, se prepara, si alguno ha visitado Es Imposible, se tuvo que hacer ese escenario donde se cuelgan las banderas de Francia y de España capturadas en Trafalgar. Por cierto, y como detalle, oficialmente no podían haber mujeres, solo hombres, se permitía solo el acceso a hombre. Luego sabemos que entraron mujeres, pero simple, una anécdota curiosa del tipo que se está construyendo. Ese entierro tiene un objetivo fundamental y es inmortalizar a alguien, elevar a alguien, al personaje, al héroe. ¿Qué es lo que vemos? Es Britania la que está sosteniendo al héroe. ¿Qué es lo que se está haciendo? Elevando a la categoría de un héroe en un momento en el que se necesita unos referentes. Piensen que hasta ese momento Gran Bretaña durante el 18, a partir de la Union Jack en 1707, es cuando empieza a formarse como nación. Anteriormente es Gran Bretaña, Gales, Inglaterra, Gales, Escocia, empieza a unirse. Es un siglo muy complicado desde el punto de vista interno de Gran Bretaña. Necesitan pegamento para todos esos estados. En 1745 les estalla una rebelión jacobina en Escocia. Es decir, es muy difícil adaptar. Y aquí, ¿qué es lo que van a encontrar? Al héroe. Y este héroe va a sumarse a la lista de héroes y lo va a superar los anteriores. ¿Cuáles son los dos héroes de Gran Bretaña? El rey Arturo, hasta ese momento, el rey Arturo y Sir Francis Drake. Y a partir de este momento, Lord Nelson, va a estar muy por encima de ellos. ¿Qué ocurre? Que el héroe, que fíjense, inmortalidad, y la batalla, Trafalgar, empiezan un recorrido que historiográficamente va a tener un muy largo recorrido. ¿Qué va a ocurrir durante todo el siglo XIX?
Ya entramos y saltamos, no voy a ir detallando paso a paso, pero este es el punto de arranque. Tenemos el héroe, tenemos lo que representa y tenemos una batalla donde salió ese héroe, se formó ese héroe, salió. Y todo esto representa unos valores. ¿Qué se le asimila, qué se le va a adjudicar a Nelson? Astuto, valeroso, justo y sobre todo victorioso. Y esos van a ser los valores de todos los británicos a partir de este momento. Y me da igual si van a ser militares, exploradores o misioneros. Hay cartas de los misioneros que se enfrentan a determinadas situaciones y recuerdan a Nelson. Soy un Nelson en el Congo. Estamos luchando. Esto es Britania, estos son los británicos y esto nos une. ¿Qué ocurre? Pues si estos son los parámetros, lo que nos vamos a encontrar es que a partir de este momento toda la historiografía va a ir en la dirección de unir héroe y batalla. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Miles de trabajos donde Trafalgar es el héroe es Trafalgar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Miles de biografías de Trafalgar, donde la batalla tiene un sentido finalista. Todo en Gran Bretaña nos lleva a que haya una batalla triunfal donde el héroe sobresale, donde la victoria sobresale. Eso se comprueba perfectamente si hacemos dos cortes. Si cogemos el primer centenario, 1905, y lo comparamos con el 2005, y ahí es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando. Miles de libros van en la dirección de unir y ensalzar a Nelson. ¿Cómo se ensalza de manera excepcional? Bueno, pues va a ser a mediados del 19, se erige esta columna y el gran centenario está en torno a ensalzar y unir Trafalgar y Nelson. Los dos personajes en estrecha comunión aparecen. Es una columna en la que están las claves fundamentales del imperio, el recordatorio de son los romanos, los nuevos romanos. Hay un capitel corintio copiado del Foro de Augusto, las hojas de bronce que adorna y abajo también está forjado con las armas que toman en Trafalgar a los españoles y los franceses. Es decir, es el completo. Esta imagen, curiosamente, que reproduce bastante bien esa historiografía, se pueden imaginar. Cualquier biografía que se coja de Nelson del siglo XIX, desde pequeño estaba destinado a ser el gran líder. Cuando evolucionara, sabía perfectamente que era innato en él innovar. Era un genio estratégico, era un genio táctico, era capaz de asombrar al mundo. La faz, hay frases en el centenario que la faz de la tierra cambió con Trafalgar y Nelson. Esto es lo que hay. Y lo demás no importa. Esto es lo importante. Claro, pero a partir de aquí tenemos la historiografía del siglo XX. En la historiografía del siglo XX las cosas no cuadran tanto, esa imagen. ¿Por qué no cuadran tanto? Porque lo que nos vamos a encontrar es que los propios ingleses, pero otros también, a medida que vayan haciendo historia comparada, vayan profundizando en qué fue la batalla, qué fue el personaje, lo que nos vamos a encontrar es que se disocian. Nelson va por un sitio, hay algunos que siguen insistiendo en Nelson y la batalla sigue otro recorrido. Al separarse ocurre algo muy importante y es que Nelson empieza a haber críticas o revisiones. Ya no es el gran estratega. Es muy buen táctico, pero no es el gran estratega. Habrá otros mejores estrategas que él. La batalla de Trafalgar no es la única y es la obra de Nelson, sino es la obra de una nación, es la obra de un momento. Y en el fondo lo que hay es un intento por entender lo que es la guerra naval en la época napoleónica. Se está separando, hay una división importante. Tanto, solo les voy a poner un libro, pero tanto que el nombre de Nelson desaparece. 2005. En 2005, todo el tema de Trafalgar y Nelson y demás queda en manos de los académicos. Son los académicos, son conferencias, son ciclos, pero ya no es esa exaltación patriótica de valores naturales, se dirá, de los británicos, sino
Vamos a estudiar. Les pongo este, además de porque es un buen libro, 2005, es porque desaparece, son los hombres, en la batalla y la tormenta. Es decir, puede ser, lo pone a la categoría, lo eleva a la categoría de la tormenta. Y Nelson no aparece. Cuando leen el libro, lo que se encuentra es que Nelson es un personaje importante, pero no es el más importante. Y se puede entender Trafalgar si miramos a otros lados. Eso fue en el 2005, del 2005 a la actualidad, 25, todavía se ha avanzado mucho más. ¿Por qué? Porque lo que se ha empezado es analizar cartas, analizar los sentimientos, la marinería, qué se cuenta el marido a la mujer en el momento en el que tiene que ir a la guerra, cómo se concibe una guerra u otra guerra naval, comparando, ampliando. Al hacerlo, nos ha parecido un mundo muy interesante en el que se empieza a cuestionar muchas cosas. Cosas que son un poco la conclusión a la que vamos a llegar, pero que historiográficamente tienen potencia, como no es una batalla tan decisiva, para nada. Es decir, no alteró realmente tanto, no es la batalla que es finalista, no es el resultado de una forma de combate naval del siglo XVIII y que culmina en Trafalgar. No es eso, es diferente al siglo XVIII. Hay unos cambios tan importantes que es otra batalla. No es comparable a las batallas del XVIII, del resto del XVIII. Es una batalla que en el mejor de los casos, y por simplificar, estaría en un punto de inflexión entre el siglo XVIII y lo que va a venir detrás. Es decir, tiene elementos. Entonces, a partir de ese momento se empieza a cuestionar todo. Tanto que empezamos a contextualizar. Una batalla, si la sacas del contexto en el que se está produciendo, no sirve para nada. No entiendes la batalla, porque te vas a quedar en la cuestión táctica. ¿Qué barco cañoneó al otro? ¿Qué cantidad de cañones tienes tú y qué cañones tengo yo? Es decir, van a ser, pero no lo vas a terminar de entender. Hemos llegado a tal punto ahora mismo que estamos incluso cuestionando el sentido de, a partir de una batalla, tú puedes entender toda la historia o toda esa coyuntura. Es al revés, es la coyuntura la que te determina el sentido de la batalla, el significado de la batalla. Les pongo un ejemplo, y además español, voy a intentar que haya un equilibrio entre lo español, lo francés y lo inglés, y lo ven enseguida. El gasto de la Armada. Aquí lo que ustedes ven es cómo asciende el gasto de la Armada y cómo cae. Pero les he señalado dos batallas. La toma de La Habana, por los ingleses, 1762, la batalla de Trafalgar. En esta batalla, en La Habana, se pierden muchos más barcos que en Trafalgar. Y no solo se pierden más navíos, aquí se pierden 12 navíos y aquí se pierden 4, que es los que van a pasar apresados por los ingleses, y uno se va a hundir. En total se van a perder 10, pero por hundimiento en tempesta y demás. 12, 10, si es que los queremos coger a todos. Pero los ingleses se hacen con 12 y aquí se hacen con exactamente 3. Es decir, hay una diferencia. En teoría, según Alfred Mahan, que es el gran teórico de la batalla, como la prueba suprema donde se miden los pueblos, etcétera, etcétera, España y la Armada tendría que haber desaparecido aquí, ¿no? Es que hemos perdido más barcos, pero no solo hemos perdido más barcos, hemos perdido cosas más importantes. Hemos perdido La Habana, que es la llave del Caribe, que es nuestro principal astillero fuera de España, incluso comparando con Ferrol, que es el segundo. Hemos perdido el acceso a la plata que viene de México y que recala allí porque se transforma en tabaco, el tabaco tiene un ingreso, etcétera, etcétera. Hemos perdido la esencia del Imperio Español. Nos lo estamos jugando bastante. Bueno, pues ¿qué ocurre a continuación? Pues ya lo ven. Sube, sube, sube. Aquí tenemos 40 navíos, aquí tenemos 79. A partir de este momento hay una sociedad diferente, la sociedad tiene ganas de reconstruirse, se revolucionan y se modifican sistemas contables, sistemas logísticos, sistemas de construcción, el volumen aumenta, se perfeccionan los diques. ¿Qué hay? Una nueva sociedad. La batalla no hace nada, absolutamente nada, no cambia nada. ¿Qué ocurre en Trafalgar? Estamos en caída libre desde 1793. Es decir, se ha caído el presupuesto, se ha caído el gasto, se ha caído. Por lo tanto,
de alguna manera, no podemos concluir como se concluía antes, la Armada Española se hundió en Trafalgar. Para nada, para nada. La Armada Española se hundió en este periodo y a partir de este periodo lo que tenemos es simplemente un auténtico hundimiento de un sistema estatal, de un sistema de financiación, de un sistema de construcción. Es decir, la Armada Española se hundió en los astilleros abandonados. Por lo tanto, ¿Trafalgar es clave para la Armada Española? Relativamente, muy pequeño, muy relativamente. ¿Entienden lo que es contextualizar y demás? Podríamos poner más ejemplos y demás. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Trafalgar? Pues de una guerra napoleónica naval que ha cambiado, que se va a modificar y que es un poco producto de lo que vamos a ver. ¿Cómo lo entendemos o cómo lo vamos a entender esto? Vamos a entender a partir de un enfrentamiento, de esto le van a hablar bastante, le están hablando bastante y le hablarán en el ciclo, pero yo quiero poner dos elementos. Cuando pongo así una caricatura les pongo el pudín de ciruela en peligro, epicúreos estatales disfrutando de una pequeña cena. El gran globo en sí mismo y todo lo que hereda es demasiado pequeño para satisfacer apetitos tan insaciables. Esto es una lucha por el mundo, se están repartiendo el mundo. Esta imagen, que es bastante real, no lo es en cuanto a lo que pretende cada uno de ellos. ¿Por qué? No es una guerra territorial, en el sentido de poner en marcha un territorio que te va a tener luego una implicación dentro de la economía, dentro del desarrollo, dentro de la cultura, sino de lo que estamos hablando es de otra cosa completamente diferente. Y lo van a ver aquí. Lo que estamos hablando, lo que está en juego, no es el pudding que nos estamos repartiendo, lo que está en juego son dos cosas fundamentales. Una es el acceso a Europa. La inmensa mayoría de la economía, de las exportaciones, del consumo, en este momento se producen en Europa. Es Europa la que lo está hacia dónde va. Y por tanto, si hay alguien que desequilibra Europa, pues estamos alterando las reglas de juego. Y si encima el que más vende en Europa, el que más se relaciona en Europa es Gran Bretaña, pues me estás complicando realmente el problema. Y en segundo lugar, el acceso a Europa, la libertad de los mares, el acceso a las rutas comerciales. Gran Bretaña va a hacer algunas pequeñas conquistas, pero no se va a dedicar a conquistar territorios enormes, no los va a hacer, sino que va a actuar en la medida de lo que es más importante, libertad en los mares. Esos son los dos elementos. ¿Y por qué son los dos elementos? Porque ahora mismo las claves del mundo de 1805 no son las claves del siglo XVIII ni son las claves del siglo XIX. Vamos a poner un par de ejemplos y lo vemos enseguida. Fundamental, aquí, el Báltico. ¿Por qué el Báltico? Porque el Báltico funciona como Arabia Saudí y los Emiratos en los años 70-80. La gasolina viene de ahí. Bueno, pues todos los materiales fundamentales para mantener la Armada, para conseguir que las armadas, las marinas sigan operando a nivel global, vienen del Báltico. Brea, madera, jarcia, lo que usted, todos los materiales prácticamente. Por lo tanto, hay una lucha por el control y las coaliciones y todo lo que se va a mover en torno al control del Báltico. Otro elemento fundamental, el Caribe. ¿Por qué? Porque el grueso de la plata que mueve el mundo viene de México. Por lo tanto, es importante también controlar. Es importante porque si tú no controlas esto, es casi imposible que la economía inglesa siga funcionando y que la economía europea siga funcionando. Por tanto, estamos hablando de un problema que es militar, pero que tiene un origen más allá de una simple expansión territorial, ¿vale? Entonces, sería la idea. ¿De qué estamos hablando? De una disparidad brutal entre los jugadores. Vamos a ver. Si se fijan en la línea roja, es la suma de las flotas española y francesa. Si ustedes ven, siempre a lo largo de todo el siglo, Gran Bretaña está por encima. Pero esa superioridad prácticamente se va reduciendo y prácticamente en los años 80-90, coincidiendo con lo que es la guerra de independencia norteamericana y la década posterior, prácticamente están al mismo nivel. Es decir,
si se hubiera producido una efectiva unión, que era lo que se había desarrollado durante todo el siglo XVIII entre España y Francia, de esas marinas, prácticamente se podía de alguna manera haber mantenido. Pero lo que va a ocurrir es esto, una caída libre, de nuevo, un hundimiento, mientras que los ingleses siguen aumentando la armada. Los ingleses van a seguir en ese proceso. ¿Y por qué por lo tanto, el crecimiento existe, pero también hay un cambio de escenario? ¿Y por qué hay un cambio de escenario? ¿Por qué las armadas francesas y españolas se hunden? Porque la guerra naval que se va a producir en los años antes de 1805 arrasa con las distintas flotas que van a haber. Simplemente sería muy bonito entrar en cada una de las batallas, pero simplemente para que vayamos viendo. En ese juego que va a haber, enfrentamiento entre España, Francia y Gran Bretaña, hay un elemento que distorsiona todo, y es España. Es decir, para Gran Bretaña está claro el objetivo, acceder a una Europa libre donde yo pueda colocar mis productos o mi contrabando. Para Francia, extenderse y evitar que los ingleses entren. Ese es el reparto. Pero ¿y España? ¿Cuáles son los intereses de España? En esta caricatura está bastante bien reflejado lo que es el sentimiento en ese momento. Aquí tenemos a la izquierda al francés, que por mi dignidad imperial te atravesaré si no luchas. Los ingleses siempre se presentan a sí mismos como un marinero, bull. Por mi chaqueta azul y pantalones te dejaré una paliza. Y a los españoles siempre se presenta en la época como un aristócrata decadente. Es la imagen con la que se juega en los periódicos y demás. La idea fundamental es España está entre estos dos mundos, los dos quieren tener a su favor esa armada o ese potencial, pero la realidad es que ese querer se convierte en una tensión continua durante todo el periodo. Tradicionalmente, esto lo hemos visto, bueno, Godoy es un decadente, es un ministro decadente, los Carlos IV, María Luisa, son una monarquía decadente, por tanto es fácil que los presionen. En realidad la cosa es más compleja, simplemente, pero es muy importante de los vaivenes que van a ocurrir. Teóricamente, la presión existe, pero hay un problema interno aún más grave. Y el problema interno es que Carlos IV, que no es ese bobalicón que aparece reflejado a menudo, es una persona que tiene sus prioridades, y sus prioridades es, a partir de 1789, lo que hay un peligro de que la monarquía española caiga como la francesa, y por tanto lo que necesito es controlar que eso no ocurra. España tengo dos recursos para hacer: Aranda, que representa al conde de Aranda, que representa lo militar, Florida Blanca, que representa más lo técnico, lo administrativo. Ninguno de los dos sabe dar una solución, y dice, reordenamos toda la política española. ¿Cómo? Creando entre el monarca y el gobierno, creando a un válido, volver a un válido, y ese válido se llama Godoy. ¿Qué ocurre con Godoy? Godoy es un militar, y ese militar empieza a no percibir la realidad exacta. ¿Cuál es la mejor opción de España? La mejor opción de España es aliarte con Inglaterra porque tu mayor interés está en América. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Godoy? En un primer momento se enfrentan con los franceses, se pierde la guerra de Convención, y a partir de ese momento el temor de Godoy es mayor que el temor a los ingleses. Godoy teme que la presión francesa termine rompiendo su posición hegemónica sobre el gobierno español, y el resultado es que va aceptando continuamente. La guerra de Convención, 1793-95, acaba con un tratado de San Ildefonso en agosto del 96, y a partir de aquí se resuelve de una manera ahistórica, y es que España sigue
con un aliado que es incómodo, que te está rompiendo por la mitad tu estructura económica, tu estructura de poder, y te alías con el que no debes de aliarte en ese momento, que es Francia, que no tiene nada que ver con las alianzas del siglo XVIII. Por tanto, las reglas de juego han cambiado. Como han cambiado, a partir de este momento lo que vamos a encontrar es un auténtico escenario de muy rápidas y sucesivas batallas navales, desde 1794, aprovechando de los ingleses contra los franceses, el 1 de junio. A partir de ahí, y ya a partir del 96, lo que nos vamos a encontrar, 97, 98, 99, nos vamos a encontrar una sucesión de batallas. No vamos a explicarlas todas, pero sí que quiero, en esta revisión historiográfica que se hizo de las batallas, sí quiero llamar la atención sobre algo que es importante, y es en todas estas batallas, en las que en unas aparece Nelson, pero en otras no, lo que sí que empieza a aparecer es un cambio en la táctica, un cambio en el tipo de guerra que se va a empezar a hacer. Y esto es importante porque España o Francia se van a ver involucrados en un tipo de guerra naval en la que no les va a dar tiempo a prepararse y adaptarse. Entonces, en la batalla del glorioso 1 de junio del 94, bueno, pues aquí lo que estamos viendo es algo que es revolucionario, y es, no se lucha en líneas de batalla, sino que se intenta cortar, se intenta meterse dentro. Es decir, esto lo experimenta, aquí empiezan a perder una enorme cantidad de buques cada vez que hay una batalla. Todas las batallas lo que nos encontramos es una imagen que no aparecía normalmente en las batallas del 18. Los buques están muy cerca. Se ha cortado de una manera, de otra, pero los buques están cerca. Se está buscando el abordaje, se está buscando el eso. Siguiente batalla, España ya está en guerra desde el 96. El Cabo San Vicente, 14 de febrero, bueno, exactamente igual. Los ingleses se colocan en medio, es decir, en vez de ir en paralelo, se meten en medio, pueden combatir. Esto, obviamente, produce los mismos efectos. Aquí se ve cómo van entrando España formando la línea, ellos entrando, es decir, rompiendo también. Aquí es donde tiene un papel pequeño, pero muy importante. Nelson, en ese momento, es cuando está abordando, en esa guerra de proximidad cercana, está abordando al San José y está consiguiendo dos grandes buques, solo simplemente por el abordaje que se va a hacer. Otra batalla que no se conoce, es una batalla más pequeñita, que es Camperdown. Camperdown es contra los holandeses. En el año octubre del 97, los holandeses están metidos, la República Holandesa, Bátava, es conquistada por Francia, y Francia lo que hace es, bueno, tus buques a Brest se concentrarán en Brest, que algún día los utilizaremos inmediatamente para una invasión de Gran Bretaña. Vale. Si se dan cuenta, les pongo este gráfico porque es ¿qué es lo que se está haciendo? Se está cortando la línea, se están dirigiendo a la línea, no se están poniendo en paralelo, lucha a larga distancia, sino están cortando. Esto es Trafalgar, exactamente. Aquí no está Nelson, pero se está produciendo. Ellos están concentrados en la base donde ellos, la base donde ellos están es Texel, aquí, en la entrada, si soy capaz. Y en el momento que salen, pues los cogen, los cortan, y 11 navíos capturados. O sea, muchos más que los que van a capturar en Trafalgar. Es decir, desmontan la flota holandesa. La batalla del Nilo, en un momento dado, el directorio está pensando, no es Bonaparte el que quiere invadir Gran Bretaña, es el directorio francés. Pero en un momento dado, Napoleón es incómodo, y una manera de largarlo es largarlo hacia Egipto, porque en Egipto hay otras posibilidades de liberar a campesinos, esa va a ser la versión oficial, hay que están bajo el imperio mameluco, hay una posibilidad de entrar en contacto a través del Mar Rojo con la India, es decir, pensar que Gran Bretaña, su segundo mercado es Turquía. Es decir, es importante, y aparece la India como un productor de importantes
y acceder a esa salida del Mar Rojo es muy importante. Bueno, en ese contexto se produce una guerra, una batalla naval en la que se vuelve a hacer lo mismo, es decir, simplemente, para que vean, los franceses en la costa se sitúan como en esta sería la costa, y lo que ellos van a hacer es ponerse como una línea de combate tradicional del siglo XVIII, se quedan anclados, de hecho solo van a utilizar un costado de los buques y ya irán viniendo. Y con esto no nos van a coger, como estamos junto a la costa. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se va a entrar por un lado y por otro, de tal manera que lo que vamos a ver es que cualquier barco, entrando por la vanguardia, lo que vas a hacer es un combate cercano. Destruyo, sigo, destruyo, sigo, destruyo, sigo. Resultado también 11 de 13 buques, 11 caen y 2 Villeneuve, que sale, que va a ser luego importante en Trafalgar. Aquí tenemos ese paso, cómo van a ir cogiéndolos en el lado. En ese momento hay una canción popular en Gran Bretaña que refleja muy bien lo que está pasando. San Vicente derrotó a los dons. Los dons son los españoles, porque don fulanito es una manera de referirse a los españoles. Conde Howe derrotó a Monsieur, y el francés, y el valiente Duncan ahora ha derrotado rotundamente a Minier. No aparece Nelson, ¿eh? Son otros almirantes los que están haciendo esta guerra. Los españoles, franceses y holandeses, aunque todos se unan, no teman, clama Britannia, mis marineros pueden vencer a los 3. Es decir, estamos de alguna manera conscientes de que estamos ante un clamor, ante una victoria continua, estamos triunfando, atacando separadamente a cada uno de ellos. Bien, ¿y por qué? Todo esto que era como esto ocurre, pero aquí es donde sí que yo quiero llegar. ¿Por qué Gran Bretaña? Piensen que antes de la guerra de la batalla de Trafalgar, en 1805, ya ha capturado 102 navíos. 102 navíos son muchos navíos. Es decir, es increíble. ¿Pero por qué? ¿En qué consiste ese éxito? Claro, en la visión tradicional, bueno, Nelson. No, es que esto ha aparecido sin que Nelson tenga el mayor de los protagonismos y no haya aparecido Trafalgar, y de hecho está desmontado prácticamente las grandes armadas. Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Los barcos son diferentes, básicamente son los mismos, la misma tecnología, hay una mayor presencia de un forrado de cobre, lo que te permite una mayor velocidad, pero hay cambios mínimos. La artillería un poquito mejor, sobre todo porque han desarrollado la carronada, que empiezan en el año 79, pero a partir del 94 empieza a implementar cañones más cortos, que pesan menos, utilizan menos tripulación, y uno de 36 lo puedo bajar, de 32 lo puedo bajar a 6. Y el resultado es que para antipersona, metralla, puede ser mayor. Es decir, hay mejoras técnicas, pero no son tantas como para justificar 102 a 0. Es que es mucha la diferencia. ¿Dónde está la razón? Es decir, si los barcos son iguales, si más o menos es igual, ¿dónde está? Esto es lo que más tiempo está ocupando actualmente a la gente para entender esto, y nos es muy útil para entender ahora la batalla propiamente dicho. Tiene que ver, y por eso he puesto, con varios elementos, empezando por los oficiales. Los oficiales, en Gran Bretaña hay más oficiales que barcos, y los oficiales que no tienen una comisión cobran la mitad de la pensión. ¿Eso qué significa? Que como no estés batallando, estás cobrando menos. Eso de entrada. Hay un pequeño detalle en la biografía de Nelson. Desde 1783 hasta 1793, que recibe la comisión porque ha empezado la guerra y entra al mando de un navío, cobra medio pensión. Es una persona casi pobre, que va mendigando un puesto, no es el heroico héroe, ¿no? Cuando se le da la comisión es cuando arranca. ¿Esto qué significa? Que los oficiales ingleses tienen unos estímulos mayores para actuar de forma agresiva. ¿Agresiva por qué? Porque cuando capturan un buque, cuando se acercan a un buque y lo capturan, lo que nos vamos a encontrar es que los rendimientos, el prize money,
con el que la recompensa es enorme. Les pongo un ejemplo y lo ven claro. Un oficial de la Armada inglesa cobra al año 200 libras, ¿vale? En 1799, Henry Dibing toma una fragata española, Santa Brígida. Lo que le correspondió a ese capitán fueron 40.000 libras. 240.000. Esa persona es rica, literalmente millonaria. Claro, esto cambia todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es que eso va a los marineros, va a los demás. Es decir, los marineros pueden cobrar 3, 4, 5 veces más lo que se va a repartir. Es decir, hay un estímulo, aumento de rango y demás, pero hay un estímulo mayor. Y esto es muy importante porque cuando se han analizado las cartas previas a la batalla de Trafalgar, lo que se está es, espero que tengamos botín, o con lo que saque vamos a cambiar, nos vamos a casar, con lo que todos están viendo en clave de negocio. Es decir, hay un estímulo añadido a todo lo que hemos considerado. Además, tienen un sistema de marineros que, por el propio hecho de estar continuamente navegando, hace que la marinería esté más adiestrada. Y esto, a la hora de maniobras y a la hora de arriesgar y a la hora de acercarte, te va a facilitar mucho. Le he puesto esta imagen porque lo que aparecen aquí son los navieros, los gavieros. Es decir, dentro de los marineros es lo más complejo. Sube, aguanta, cambia, coge una vela, arría, iza. Todo esto es complicado. Toda esta idea hace que formar a todos estos marineros sea exclusivo de marinas que están continuamente navegando. Hay algunos individuos que pasan 6 años sin tocar la tierra. Los marineros de Trafalgar, ingleses, cuando llegan a Gibraltar, se les reasigna a buques de bloqueo en otras zonas y no llegan a tierra, no llegan a Gran Bretaña. ¿Por qué? Por miedo a que deserten, porque son profesionales muy, muy valiosos. Los ingleses, cuando empieza la guerra, toman una decisión. Cuando cojo un marinero formado francés, no se cambia, se quedan pontones en Gran Bretaña. Llegan a tener 40.000 marineros franceses en pontones ingleses. 40.000 es el grueso de la marinería. Claro, ¿esto qué está haciendo? Mientras que unos tienen que sustituir como pueden, otros están formando. La marinería funciona a tercios. Un tercio formados, un tercio que se está formando y un tercio que lo cojo donde sea. Eso que ven en las imágenes, es que los marineros los cogen a porrazo en una bodega o en una posada y los meten en el barco. Eso es cierto, pero ese es el reciclaje que va a formar. Pero es que no van a tocar tierra. Y no van a tocar tierra y se van a formar porque temen que deserten, de una manera. Pero ¿qué ocurre con el segundo nivel y el primero? Que encuentran muy rentable trabajar y estar en la marina, mientras que un soldado del ejército inglés apenas va más allá de su pres y su dinero. Un soldado de un marinero de la Royal Navy sí que puede incrementar bastante su salario. Es decir, en el motor último, en el estímulo, para aceptar ser agresivo hay unos oficiales que tienen estímulos, unos marineros mejor formados, unos barcos similares y por tanto se van desarrollando tácticas cada vez más agresivas. ¿Vale? Este sería un poquito la idea. Vale, pues si hemos perdido 102 barcos, ¿qué puede ser a partir de aquí? Bueno, pues surge el gran estratega. Y ojo, porque el gran estratega naval va a ser Napoleón. Y claramente lo vamos a ir viendo. Bien, hay que inundar. Bueno, pues ahora hay pues esto, las típicas conversación a través de las aguas. Malditos sean tus botes y tus zapatos también, donde se sienta mi propia pequeña tierra en el océano. Y si intentas mover un pie, hay algunos de mis murallas de madera, mis barcos, en el horizonte te darán una buena paliza. Espérate, Jim Bull. Bull es el nombre que se le asigna a los ingleses. Toma nota, me he puesto mis botas corsa de 7 leguas que nunca me han fallado, depende de ello, cruzaré las aguas uno de estos días y te haré una visita a maestro Bull. Vale, este planteamiento, al final, lo que nos viene a simbolizar y a resumir es que para Napoleón
la única manera de romper este círculo vicioso en el que cada vez que hay un enfrentamiento con esos estímulos está cada vez perdiendo, y son españoles, holandeses y franceses, es decir, todos perdemos, la única manera es una invasión. Es la solución al problema y lo ve, ¿no? Napoleón concibe, Francia puede tener una armada y si no la tiene, a los gobiernos títeres la voy a conseguir. Él se concibe como Francia que puede proyectarse y pasar el canal cuando quiera. ¿Cuál es el problema? El problema es traer hasta el sitio Bolonia, que es donde se va a producir la invasión. Tú tienes tres opciones, tus tres bases, Tolón, Rochefort y Brest, y las de tus aliados, Cartagena, Cádiz y Ferrol. Ocurre una cosa, y es que tú tienes que concentrar todos los buques ahí, pero Brest es un problema, porque es la primera que bloquea. Es donde más recursos tienes, más flota tienes, pero es donde permanente estás bloqueado. Rochefort es más fácil de evadir, pero tienes menos flota. ¿Cuál es la mejor solución? Tolón. De tal manera que Tolón, ¿por qué? Hay un problema meteorológico en Tolón, pero que le favorece, y es el Mistral, es muy fuerte, es imprevisible, va de norte a sur y lo que hace es que aleja cualquier bloqueo. De hecho, Nelson se va a equivocar varias veces a la hora de bloquear Tolón y de Tolón van a salir cada vez que quieran. Entonces, cualquier estrategia pasa por salir de Tolón y recoger a los demás, ir recogiéndolo. Esta es un poco la estrategia que inventa Napoleón y que le va a permitir. Pero además de eso, él, y esto es muy poco conocido, esto se ha descubierto más recientemente, él desarrolla una estrategia más compleja. Esa es la esencia, pero desarrolla una más compleja todavía. Esto en julio de 1804, es decir, todavía no ha firmado el tratado de 1805 con España, con el cual ya se entra en guerra. ¿Qué es lo que va a haber aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Desde Tolón, la parte de Tolón, lo que se va a hacer es dispersar todos los recursos navales franceses. Cuenta solo con los franceses en este primer momento, luego lo va a enriquecer, pero los va a dispersar de tal manera que los ingleses tengan que ir detrás. Y esto va a hacer que se produzca una apertura en el canal y esto, una menor presión, y esto me permita hacer la gran estrategia de entrar. Pero fíjense dónde está pensando, ir al Caribe, fundamental, desde Tolón, recoger a los que están bloqueados franceses en Cádiz e ir hasta el Caribe. Desde Rochefort ir también al Caribe, juntos volver, liberar a los que están en Ferrol y unirse a los de Brest. Los de Brest a su vez van a ir a Irlanda a intentar, con 18.000 hombres y 20 navíos, es el grueso más fuerte, levantar Irlanda porque interesa que Inglaterra tenga un problema. Pero no solo eso, sino que plantea otro escenario y es trasladar la guerra a África. Y lo que va a hacer es llevar desde Tolón otros 9, en este caso 9 navíos, para atacar Senegal y lo que va a atacar y conquistar la isla de Santa Elena. Irónicamente acabará en la isla de Santa Elena, pero él no lo sabía. Entonces, si no, pues la hubiera conquistado antes, la hubiera preparado y aderezado para cuando él fuera. Incluso otro escenario, y es atacar Nápoles. Nápoles es partidaria de los ingleses, se ha escorado hacia, aunque sea hermano de Carlos IV, Fernando IV de Nápoles, pero es partidaria de eso. Con todo esto lo que haría es que los ingleses de pronto empezarían a ver movimiento y tendrían pues, una dispersión enorme. Bien, la clave es, para que esto salga adelante, tengo que tener a España sí o sí. Entonces, bueno, pues este me parece una delicia, la niñera corsa clamando a los infantes de España. ¿Por qué? Porque en España internamente se está produciendo ese deterioro que estábamos hablando, se acelera a medida que aparece un Fernando VI que es, ojo con Fernando VI, es contra Godoy, pero pro-británico. Es decir, si hubieran dejado el partido de Fernando VI solo, de Fernando VII, habría ido escorándose. Por
Por lo tanto, hay que contenerlo. Toda esta tensión hace que él pueda entrar con más facilidad a los tejemanejes de la política interior y por esto me parece que es un reflejo de cómo puedo cuidarlos a todos y ya iré ya poniendo a otro. Por lo tanto, necesito, además de la presión, un empujón. Los propios ingleses, en esa moral de victoria, subidos, bueno, pues van a empezar a empujar a España a que no apoye a los franceses, que no les dé concesiones, porque Godoy en un momento dado, bueno, pues te doy hasta 15 barcos, te doy subsidio de dinero, pero nos mantenemos una neutralidad. Claramente lo que va a ocurrir es que los ingleses se enteran y lo que no quieren es que lo que me cuesta conquistar esos 10-15 barcos se los estés tú regalando. Entonces, mal negocio. Entonces fuerzan un poco, ¿cómo? Pues atacando correos, violando la correspondencia y en último momento, ya a finales en octubre de 1803, atacando directamente a 4 fragatas que vienen en tiempo de paz, la más famosa, la de Mercedes, en 249 personas, y que va a suponer pues, algo ya intolerable y ya España sí que va a entrar en guerra ahí. Aquí tendríamos los 3 personajes, Nelson, son todos de la misma edad, 47, 49, están todos en esto. Nelson, tal y como se representa ahora, tiene un punto exhibicionista, le interesa sobre todo la imagen pública, cuida mucho, cuando está escribiendo cartas a la nación, escribe desde su buque, lo está escribiendo por triplicado para que llegue a varios sitios a asegurar. Es decir, hay muchos detalles. Cuando los visitantes que van a su casa se encuentran, en vida de él, se encuentran toda la casa llena de objetos que ensalzan lo que es él. Es un personaje curioso y que va en esa dirección. Villeneuve, que es el francés, es el que no tenía que haber aparecido, es el que huye de la batalla. El que tenía que haber aparecido es el gran Latouche, que es Fíjense, les pongo porque de Villeneuve, fíjense cómo la historiografía inglesa lo ha tratado de tal manera que no hay ni cuadros de él. En cambio, este es un gran almirante, este es un almirante que forma en una doctrina de abordajes, de lucha y competencia entre los propios barcos con el fin de mejorar las tripulaciones, avanzar continuamente, mejorar. Es el que da un premio, el famoso pompón rojo que llevan los franceses, los marineros, los pone él al barco que más se distinga, los marineros. Es decir, bueno, pero él muere justo antes de iniciarse todo esto, ¿no? Entonces el mando teóricamente va a Dumois y Dumois, que es el enemigo declarado de Villeneuve, es removido por el ministro, es que todas estas son las historias típicas internas, el ministro de Francia, que es amigo de Villeneuve, y es Villeneuve el que va a aparecer. Villeneuve tiene un carácter muy errático, está continuamente cambiando, es inseguro, pero es político, viene de la aristocracia que ha sido laminada por la Revolución Francesa, pero es capaz de adaptarse, tiene un terror a que el emperador Napoleón pueda pensar mal de él, es decir, por tanto, es una persona muy compleja en eso. Luego tendríamos en el lado español Federico Gravina, este es un aristócrata italiano, de los muchos que se van a colocar y que van a emplearse en la Armada Española. Es un gran navegante, no es el científico del siglo XVIII, ya es un táctico, tiene algunos problemas diplomáticos y por eso no va a terminar siendo el almirante que está al mando de todo en Trafalgar. Pero básicamente tendríamos a estos personajes. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, de la gran estrategia de dispersión que se había puesto en marcha, pues hay que reducirla en el momento en el que los planes son conocidos, el espionaje se entera y entonces se reduce a la mínima expresión. Es decir, Villeneuve sale desde Cádiz, va desde Tolón va a Cádiz, allí recoge a la flota y la flota ya va directamente. Esa escuadra combinada luego va a Ferrol y de Ferrol se irá hasta Brest y desde Brest se entrará en la Mancha. Es un poco la versión más reducida del tema. Aquí ya empiezan a haber, cuando se pone en marcha, empiezan a haber problemas. Lisboa
Lisboa tiene un papel fundamental y es que la flota de Lisboa, el escuadrón de Lisboa, de Jervis, es la clave para evitar que entre y que salga gente hacia barcos y escuadras hacia el Mediterráneo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que desde Lisboa se está mandando a un comodoro, que es Nelson, a que vigile y controle esto. Y Nelson no es capaz de controlar a Tolón y se le escapa hasta 3 veces. Es decir, es realmente sale una primera vez, hay mal tiempo, tiene que volver, sale una segunda vez, pero esto significa retraso, un retraso en el que las distintas escuadras que tienen que unirse en el Caribe y volver juntas para liberar Brest no van a estar. En enero tenían que haber salido, vuelven, sale en marzo, cuando desde Rochefort ya ha salido Missigny con los barcos desde enero. Es decir, no es fácil coordinar esto y esto produce unos cambios realmente importantes. Nelson comete un error y es que no lo consigue localizar, intenta buscarlo hasta en Alejandría. Cuando se entera a la altura del Cabo de San Vicente de que se han ido para el Caribe, se va detrás del Caribe. No lo consigue, ellos están esperando, los franceses están esperando hasta que lleguen las prometidas flotas de refuerzo que iban a unirse y volver, y en un momento dado, ya sabiendo que viene Nelson, sabiendo que no han conseguido y no pueden esperar más, pues lo que van a hacer es volver hacia Ferrol para liberar y para seguir esto. Pero se encuentran a la altura de junio, ya estamos hablando del 1805, se encuentra en el Cabo de Finisterre a Calder. Calder es un almirante que se envía para bloquear, con 10 navíos, para bloquear Ferrol. Y lo que va a ocurrir es que se le envía un refuerzo de 5 más y al fin de Sterling, que al final termina con 15. Villeneuve viene con 20, es decir, tenía fuerza suficiente como para haberse enfrentado. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Pues básicamente cortar, combatir solo con los españoles, prácticamente con los españoles, y cortar. Es decir, todo lo que han aprendido, toda la doctrina táctica que han aprendido anteriormente la van a aplicar. Y el resultado es que se van a perder 2 buques importantes, San Firme y el San Rafael, de 74 y 80, simplemente porque se acercaron tanto, rompieron los palos, quedaron sin medio de control y terminaron cayendo en el lado francés, ¿no? Entonces, bien, este sería un poco el combate que se va a producir y este sería un poco una representación ideal de lo que fue allí. Pero lo importante es que en vez de, a partir de ese momento, volver al plan de Napoleón de ir a Brest, con el resultado que fuera, toma una decisión. Napoleón ya está enfadado, le manda un refuerzo de 5 buques más, no los tiene ni en cuenta y lo que hace es toma una decisión, impulsada también por Gravina, que no ve tampoco lo de Brest y lo que ve es un peligro para España en Cádiz. Y entonces, vámonos a Cádiz, ahí vamos a estar mejor, y en un momento dado él desobedece, es la única vez que desobedece a Napoleón y se vuelve a Cádiz. Llega en agosto, incluso cuando está llegando hay un bloqueo de Collingwood de 3 navíos y no se atreve ni a ir a por ellos, 20-3, sino directamente se mete en Cádiz. Con lo cual, la guerra en este momento ha acabado. En este momento la guerra naval ha acabado. Napoleón tiene a 200.000 personas, 200.000 soldados, enfrente del canal esperando a que llegue. Se entera de que no van a venir ya definitivamente. Entonces ya a partir de ese momento cambia todo. Es decir, ya no pasa a ser la invasión. Esa idea de que es que Nelson evitó que invadiera. No, Napoleón decide en ese momento que ya no va a haber invasión. Es decir, ¿y qué va a hacer con toda esa tropa? La va a meter hacia el interior porque se está formando la tercera coalición que se estudiará, que se verá en el próximo, creo que en la próxima charla sobre Austerlitz y acabará en Austerlitz en diciembre. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que a efectos prácticos, desde el punto de vista naval, ya no tiene sentido. Lo que pase ya en Cádiz no tiene ningún sentido a efectos de la gran estrategia que era invadir. El problema ya ahora es Cádiz. Está en Cádiz donde va a ocurrir todo el proceso. Cádiz tiene una experiencia de bloqueo en el año 97. Nelson había estado
en los bloqueos de Cádiz. Esto es una representación, Cádiz al fondo, hay una representación ideal, pero Nelson había aprendido una cosa en Cádiz y es una fortaleza española, y es que los españoles desarrollaron, esto es de un libro que hemos hecho sobre recreación a partir de fotografía, desarrollan unas fuerzas sutiles, unas cañoneras que se le pone delante un cañón de 24 que puede posicionarse y que puede atacar. Y esto es Mazarredo quien va a desarrollar. Hay un desarrollo táctico, no es simplemente que te pongo delante de un navío de 3 puentes o un navío 74 inglés que está bloqueando, te pongo una cañonera con un cañón de 24 que te hace un agujero. Es decir, no solo te pongo eso, sino que ataco en oleadas, desarrolla todo un sistema táctico, crea cientos de lanchas de este tipo, se están creando distintas áreas, atacan una, otras apoyan, es decir, están continuamente, otras reabastecen, es decir, se desarrolla toda una estrategia para evitar. El resultado es que los ingleses tienen que levantar el bloqueo. Y esto es importante porque lo que acontezca a partir de ese momento es los españoles. ¿Para qué vamos a salir si viene el invierno? Los ingleses están fuera y lo más probable es que nuestra mejor arma sea la que hemos desarrollado. De hecho, Gravina, cuando llega después de este tour por el Atlántico, lo primero que hace es desembarcar a la tripulación y meterla a formar una flota cañonera de lanchas cañoneras aún mayor. Esto es muy importante, porque luego todas las naciones van a ir copiando prácticamente en el Báltico, lo vamos a ver en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, y va a ser el remedio que hay para romper los bloqueos. Y es un invento, en este caso, español. Cádiz además se presta por sistema a esa lucha interna. Bien, como ha aprendido eso, ¿qué es lo que hace Nelson cuando llega? Llega a reforzar a Collingwood. Collingwood hemos dicho que tiene 3, llegan primero 15, luego van a terminar, total que van a llegar hasta 27. Lo que plantea es, bueno, vamos a hacer un bloqueo en profundidad, lejano. Entonces lo que hace es, coloca los buques, toda la flota la coloca enfrente del Cabo San Vicente, una flota adelantada y luego una cadena de fragatas que están observando. Entonces a partir de aquí pues lo va desarrollando. Este sistema le permite algo muy importante y es abastecer. La logística de todo esto es muy compleja, entonces tiene que abastecerse. ¿Qué hacen los ingleses? Se abastecen fundamentalmente de Portugal, pero sobre todo de Marruecos. Marruecos, que está en paz con España, pero es aliado natural de Inglaterra siempre, y quien te provee de provisiones es Marruecos. Entonces se va a Tetuán, se va a Larache y se carga lo que haga falta, con lo cual no es necesario que te venga un abastecimiento de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, a partir de aquí se produce unos meses de bloqueo. El periodo de bloqueo es, desde el punto de vista historiográfico, fantástico, porque ahí se van a escribir muchas cartas donde se van a contar muchas verdades. Verdades del tipo de hacemos a ver si cae un botín, el no sé qué, el comandante este dice esto, la disciplina es esto, hemos cogido a no sé cuántos que se quieren ir. Es decir, a partir de ahí vamos viendo un mundo que no es ese imaginario que teníamos delante, ¿no? Estas fragatas son las que van a estar comunicando con esto. Es un mundo en el que de señales, están continuamente mandando señales. El espionaje español está mandando señales a Cádiz, el espionaje español en Lisboa está mandando a través de correos y de señales hasta Cádiz, desde Gibraltar, desde Torre Tobira. Hay un mundo de señales continuamente en este momento. Bien, y llegamos al último momento. Y si se han quedado bloqueados, vuelve a salir el genio, que es Napoleón. Y dice, bien, vamos a cambiarlas. Sales de ahí, sales de Cádiz, corriendo, te vas a Cartagena, recoges a la escuadra de Salcedo, que estaba ahí bloqueada, y con esa te vas a Nápoles. En Nápoles desembarcas tropa de desembarco, cañones y demás para ayudar al ejército que va a venir por el norte. De ahí haces una diversión, que es irte aquí a esperar a un convoy que viene de Malta y una flota pequeñita que viene de Rusia, y de ahí te vas a Tolón y en Tolón te encierras, como en Brest. Es decir,
en el imaginario del gran estratega, la batalla ya no solo que ha acabado, sino que a lo que aspiro es a una pequeña diversión, es decir, con 2 divisiones perfectamente Napoleón, de hecho a los meses siguientes lo va a hacer, va a llegar a Nápoles, no necesita la escuadra realmente. Es decir, se le está asignando objetivos mínimos, es decir, ya no tiene ningún sentido. Aquí los españoles tienen un problema, no están en guerra con Rusia ni con Nápoles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esta batalla? Entonces, bueno, pues se les dice oficialmente que van a ir desde Cartagena a llevar a Florencia, a Utría, que es donde hay un estado que es la hija de la reina María Luisa de Parma, que es la que está el antiguo Gran Ducado de Parma, que es aliado español y por tanto va a ir una ayuda. Obviamente eso era falso, obviamente era así, pero Napoleón trabajaba con los hechos consumados. Una vez en el barco, una vez ya, consigue una cierta neutralidad, hablan con Godoy, Godoy le dice no van a atacar, seguro que no es necesario entrar en combate. El resultado es que todos los buques, 40, iban a terminar en Tolón para la siguiente que hubiera sido necesario, pero en cualquier caso se quita el modelo. Cádiz es el sitio donde se va a producir toda la reparación, el arreglo en esto. Esto es una historia de logística, de abastecimiento muy interesante, pero que excedería un poco. Bien, Napoleón ya está aquí y planea la batalla. Esta batalla está reflejada en 1000 sitios y hay litografías y demás de todo, porque, insisto, en cientos de miles no la vamos a encontrar. Pero hay algo que no se suele poner, y es que el primer plan de Nelson no es el de 2 columnas, tal y como se hizo en Camperdown, 2 columnas que cortan el centro y la retaguardia, los envuelve y los van machacando uno tras de otro. No es eso, sino lo que va haciendo son 3 columnas. Inicialmente el plan eran 3 columnas, una rápida, porque ellos dicen, estos van a combatir en línea. Como van a combatir en línea, su única solución va a ser la vanguardia, intentará dar la vuelta. Bien, pues esa primera escuadra de rápida es que se la asigna a su mano derecha, Collingwood, es la que tiene que frenar a esa vanguardia cuando venga. Y el resto atacará al centro y envolverá por la retaguardia. Sería un poco el plan inicial que él tiene. ¿Pero qué va a ocurrir? Bueno, que no le llegan todos los refuerzos que tiene que ir y al final lo que va a hacer es suprimirlo y quedar en solo 2 columnas. Pero inicialmente son 3 columnas las que hay. El 18 de octubre ya empieza a producirse movimiento, se detecta por las fragatas y se produce la salida de la escuadra el 19 de octubre. Esta es una representación inglesa de cómo fue esa, con Cádiz al fondo, saliendo toda esa. Es curioso cómo representan a los marinos y a los soldados españoles. Casi parecen personajes del siglo XVII. Pues pero es ese imaginario que ellos lo reflejan de esa manera. Bien, salen las escuadras, se dividen en cinco divisiones, 2 divisiones de vanguardia, que va el gran táctico, y van una tercera que van franceses. Los he puesto así, pero en realidad van mezclados, no se fía el uno del otro y entonces lo que se produce es una salida. Antes de la salida se produce una discusión muy potente entre los mandos franceses y españoles, porque los españoles no ven el sentido de salir porque no hay ningún objetivo real, se está jugando el futuro de esa flota. Y realmente la experiencia que tenían con los ingleses es que se les puede vencer si se utilizan las cañoneras, no tiene ningún sentido. Pero en este momento Villeneuve recibe de Napoleón la orden, se la transmite el almirante de Cres, el que es el ministro de Marina, diciéndole te van a sustituir, te van a sacar de ahí y por tanto tienes que salir y hacer una acción. Entonces es ese miedo a qué dirán el que le lleva a actuar de manera rápida. El plan es, las 5 columnas atravesarían el estrecho y seguirían directamente a Cartagena y a Nápoles, ¿vale? Entonces, la flota inglesa se da cuenta que salen y entonces inmediatamente se ponen en modo de caza y van a ir a por ellos. El viento es muy fuerte, les favorece y por tanto esto también permite que acerque. Pero
En la tarde-noche llegan a tener contacto, llegan a verse, a visualizarse. Entonces, en ese momento, en los dos sitios, zafarrancho de combate, se preparan los buques para combatir, se sacrifican, se tiran los animales, ahí se preparan, se limpian las baterías, se prepara, se echa agua. Eso que echan arena para la sangre, lo que llena es de agua. Echan la arena encima para que se apelmace, pero sobre todo lo que les da miedo no es la sangre, lo que da miedo es que se le pegue fuego al barco. Entonces lo llenan de agua, pierden muchísimo tiempo echando agua. Es decir, es un momento, esa tarde-noche, de mucha actividad. Y esto es importante porque cuando se inicia la batalla están muy agotados. Llevan una noche trabajando todos. De hecho, empieza a haber ahogados, empieza a caerse gente. Los ahogados no aparecen nunca en las batallas, pero son muchísimos los que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, durante la tarde-noche Nelson manda por delante unas fragatas y dice, bueno, solo tienes que decir hacia atrás con 2 faroles azules cada hora, si siguen el rumbo previsto, azul, si no, 3 cañonazos, es que han virado, se han ido al Atlántico, ya está. Entonces con eso van toda la noche y es la única manera de perseguirlo. A la mañana siguiente, cuando se ven, amanece y ven 2 columnas, ya se empiezan a formar 2 columnas inglesas. Villeneuve hace una de las peores soluciones y es vira toda la escuadra, las 5 unidades, las 5 divisiones hacia volver al Cádiz y luchar debajo de los muros de Cádiz e intentar ahí conseguir una posición un poco mejor. Gravina en ese momento considera eso un enorme error porque, si se dan cuenta, al girar, lo que era la vanguardia ahora pasa a la retaguardia y al revés, se invierte. Y la escuadra de observación, que era esta, que tenía que estar libre para poder atacar de alguna manera, se pone en la misma línea. Es decir, te acabas de cargar el plan inicial y acabas de alterarlo. La batalla está perdida desde este momento, se lo acabas de poner en bandeja a Nelson. Bien, Gravina había pensado esto. Bien, como sé que van a atacar, y lo saben todos, Villeneuve está escribiendo, nos van a atacar por aquí y nos van a atacar por allí, y nos van a hacer una lucha. Llevan 10 años de experiencia viendo batallas, saben lo que va a pasar. Y entonces Gravina lo que dice es, bueno, lo que vamos a hacer es, nosotros nos salimos y esperamos detrás, y los ponemos en 2 filas, es decir, lo del Nilo. Conforme vayan pasando, los vamos colocando. Este sería un poco la estrategia. Este es el plan original en el que Nelson, cuando establece que va a ir 2 columnas, en realidad lo que está es añadiendo una pequeña genialidad. Y es que la primera columna, que es la de Barlovento, que es la que él lleva, va a atacar dar la sensación de que están cortando la retirada, mientras que la segunda se va a ir hacia la retaguardia. Esto hace que haya una cierta confusión en las líneas de la flota combinada hacia dónde realmente va Nelson. Este es el momento en el que se separan las 2 columnas. Es curiosa porque no es normal presentarlo por detrás, pero por eso la he puesto. Aquí es donde se va produciendo. Y a partir de aquí lo que vamos a encontrar es una serie de acciones que dentro de la batalla van a tener significado. De entrada, se van a acercar con todas las velas posibles para coger la máxima velocidad. Esa mañana el tiempo ha bajado, el viento no existe prácticamente, por lo tanto tienen que coger la máxima velocidad. Pero es ilógico hacerlo así cuando vas a una batalla. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando tú entres en batalla recojas todas las velas, porque los cañonazos te pueden prender las velas. Y otra cosa, es importante que los botes estén fuera. ¿Por qué? Porque como haya necesidad de comunicación o haya que reparar o haya que hacer algo, lo que nos vamos a encontrar es que los botes es nuestra última salvación. Entonces, sacar un bote es muy complejo y además recoger todas estas velas y demás es lo que se espera que se haga. Esto lo están haciendo los españoles y los franceses. En cambio, los ingleses lo que están haciendo es desplegando todo el trapo para llegar lo antes posible y cortar con el menos tiempo posible. Entonces esta sería un poco aquí mantienen de la representación como el Victory, que es el primero que va hacia arriba, mientras que el Collingwood, con la columna de Sotavento, va hacia abajo.
Entonces, esta sería un poco el momento del contacto en el que van a entrar las dos, y aquí lo pueden apreciar mejor el movimiento. Es hacia el norte, pero en un momento dado él se dirige directamente hacia los dos buques insignia, Santísima Trinidad y el Bucentaure, que es el francés. No puede entrar entre los dos y al final termina pasando por el Redoutable y el Bucentaure. Vale, aquí vemos cómo van entrando y se van posicionando entre ellos, buscando esto. ¿Pero por qué tienen éxito? Es decir, mira, hasta aquí lo aguanta el papel, lo aguanta todo. ¿Pero por qué tienen éxito otra vez? Ya sabemos que ha cambiado mucho y tienen estímulo. ¿Pero cómo? Lo primero, cuando el comandante francés ordena la virada, pues no todos van a la misma velocidad, con lo cual hay buques que tienen que parar. ¿Cómo se para un buque? Se pone en facha, se pone contra el viento y para el buque. Pero claro, una vez que lo has parado, para arrancar otra vez velocidad, esto significa un esfuerzo. Todo esto en una línea larguísima de 33 buques, estás haciendo que los huecos cada vez sean mayores. Es decir, la propia virada va haciendo... Hay abordamientos, el uno se sube encima de otro, hay choques, algunos están perpendiculares para poder parar el viento. Es decir, lo que se encuentran los ingleses es una variedad enorme, muy variada de huecos de todo tipo, ¿no? Entonces, a medida que se va acercando, los españoles y franceses lo que van a empezar es a disparar. Pero esos disparos me gusta mucho esta representación de Rafael, este dibujo de este cuadro de Monleón, porque se ve esto, disparos que caen en el agua, que es lo normal. ¿Por qué? Porque los disparos tienen muy pocas posibilidades de dar en el blanco. Si además es decir, se puede llegar a 2.000 metros, pero prácticamente es muy difícil dar. ¿Por qué? Porque esta sería una representación. A 1.200 metros se ve un buque así. A ver, ¿dónde acierto ahí? Es muy difícil acertar. A 300 metros ya puedo decidir más o menos dónde darle. Pero es que los ingleses vienen así. Con lo cual, lo estamos reduciendo aún más. El daño que hay es solo a partir de, por debajo de 200 metros, podemos hacer daño en el esto. ¿Pero por qué se va a destrozar y se va a acabar 19-0? ¿Por qué? Porque los ingleses utilizan la táctica de acercarse de una manera muy especial. Y esto es importante porque no aparece en la narrativa sobre Trafalgar, y aquí está la clave. ¿Qué se va a hacer? Pues estás en línea, yo corto por donde pueda y hago pues, una enfilada. Pues una enfilada es todos los cañones, esto se sabe bien, es el ideal. Cuando estás en el mar es muy fácil, porque simplemente con que te muevas, en teoría no te va a pillar nunca de popa. Te mueves un poco de costado y ya no. Pero claro, cuando vas en fila es más difícil moverte. Entonces te pasa y este costado destroza, porque esta parte es la parte más blanda y los cañones pueden llegar y las balas pueden llegar hasta donde sea. Pero claro, no ese es el problema de pueden llegar. El problema es a dónde llegan. Y aquí es donde viene... Vamos, esto lo ven aquí perfectamente, como está pasando por detrás y le está poniendo una enfilada, le está destrozando esos cañones. Claro, el problema es que lo primero que te cargas es el timón. Claro, es muy fácil, es un mecanismo muy complejo y lo más fácil que te cargues es un timón. Si no hay timón, pues si la línea ya está mal, pues además viene una tormenta, el mar de fondo te va a arrastrar hacia sotavento, con lo cual la línea va a saltar por los aires y te vas a quedar inmóvil. No solo eso, sino que te va a romper todo el sistema y es muy difícil reparar, en medio de una batalla, reparar un timón de este tamaño. El barco, si lo desgajamos, es un piso, está lleno de pisos y está lleno de todo esto, de una maquinaria muy sensible. Y además has quitado obstáculos. En el zafarrancho has limpiado los puentes, con lo cual las balas van a recorrer. Si recorren, se pueden cargar cosas tan importantes como un cabrestante. Un cabrestante es la fuerza del buque. Puedo subir un palo, puedo bajarlo, puedo hacer lo que quiera. Si se han cargado eso, el buque ya está muerto. Me puedo cargar, estos serían los cabrestantes, imagínense, si se carga esto y es muy fácil cargárselo. El buque ya no es operativo, está como un cascarón. Ahora ya me puedes dar por donde quieras, porque yo prácticamente no puedo dar. Esta es la jugada. Pero además me puedo cargar las bombas. Se van a hundir más barcos por agua que por cañones.
durante Trafalgar. ¿Por qué? Porque es que la mayoría van a romper las bombas. Un buque es un piso, son pisos, es un rascacielos. Claro, si yo quito cosas que hasta ahora no nos parecían importantes, pero lo que primero saltan son las escaleras, las escotillas y las escaleras. ¿Por dónde bajo heridos? ¿Por dónde subo munición? Es decir, estas escaleras que se ven continuamente desaparecen. No puedo comunicar otro. Y nos vamos a encontrar situaciones en las que hay posibilidad de un abordaje, no hay posibilidad de subir. Es decir, hay problemas, es decir, pasar por detrás, esa enfilada es terrible. Y lo único que puedo hacer es o poner 2 cañones, los guardatimones, o en el mejor de los casos 4, pero frente a 70 y tantos no puedo hacer nada. Un corte por detrás tiene esos efectos. Un corte, una pasada por delante, parece que las de por delante no son importantes, y fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el sistema de cabos, jarcias y demás depende al final del bauprés, de aquí delante. Claro, si yo me cargo esto, todo como un casco de nadie. ¿Por qué todas las representaciones están todo caído? Porque es que me he cargado el tensor que coge. Es decir, hay un problema y esto es lo que van a hacer. Esta es la batalla de Trafalgar. Pasar por uno o por otro, cortar, y una vez que estás cortado, inmediatamente lo que va a ocurrir en la aleta de babor o en la amura de estribor, pues tú te colocas, el otro no te puede ofrecer el costado y tú puedes tranquilamente, puedes destrozar con un poquito más de fuerza. Claro, imagínense, de costado cualquier bala se carga inmediatamente. Por lo tanto, lo que nos vamos a ver es que toda la representación de batalla es meterse, pasar por un costado y conseguir esto. En el momento que esto, lo que nos vamos a ver es cómo van desapareciendo prácticamente todos los palos, van desapareciendo y van apareciendo elementos importantes. En el primer momento de contacto ocurre una cosa: el Victory se queda sin palos y se queda prácticamente destrozado, y además muere Nelson. Nelson recibe una bala desde el reduntable que desde la escofa le dispara. Los ingleses, en su afán de meter y cañonear a corta distancia, habían quitado, la mayoría de ellos habían quitado los soldados y los marineros, los infantes que colocaban en las cofas, por el miedo de que se pudieran prender fuego. Pero en cambio los franceses sí que seguían con la táctica de desarrollar, y es tan exitosa que en algunos momentos literalmente en las ilustraciones aparece mucha gente. Hay momentos en el Victory que no hay ni una sola persona, es decir, han ido acabando con todos ellos. Es decir, realmente se podía hacer tan cerca, abordaje, se puede hacer ese tipo de batalla. Al final esto se convierte en una melee, donde todos se están atacando, pero en el que franceses y españoles están prácticamente estáticos, y son los ingleses los que van a producir el mayor daño. La vanguardia intenta dar la vuelta, pero no hay viento, es lento, y al final terminan decidiendo ir hacia Cádiz. Esta es un poco la representación. Son combates muy cercanos. Hay momentos en los que hay que levantar hasta arriba del todo las portas porque se rozan. Estamos combatiendo a menos de 20 metros. 20 metros es descargas, carronadas, hay momentos de un asalto a otro, todo está mezclado con el humo. Hay una auténtica obsesión por describir el humo dentro de las baterías, pero el humo fuera. Hay momentos en los que un buque manda un bote para tomar posesión del conquistado, y cuando vuelve el bote no sabe dónde está el suyo. Es decir, es un baile, están continuamente entrando, saliendo, es decir, el humo lo tapa todo, el humo eso. La visión es buques estáticos, hay muy poco movimiento, solo los buques que vienen últimos, que vienen de la cola, pues son los que se van un poco a mover. El apelotonamiento es tan complicado y a veces tan complejo que a veces hay que reducir la carga de los cañones para no pasar y llegar al otro, que es aliado nuestro o es amigo, ¿no? Es decir, las proximidades. Los últimos que llegan tienen una posibilidad de moverse un poquito más, y esto permite, bueno, aquí ya es el momento que muere Nelson, y a partir de aquí hay una historia, además una historia truculenta, la tienen que llevar en un barril de brandy, le tienen que cortar la cabeza porque no entra, es decir, mutilación añadida.
Es decir, bueno, el brandy parece ser que, bueno, dicen que se lo bebían, que no, tal. Bueno, en Gibraltar lo cambian por alcohol, se conserva. Bueno, estas historias, Churruca, en San Juan también, y todo esto supone pues una historia, una intrahistoria de los enfermos, de los heridos y demás. Un detalle que no se suele contar es que en todas las armadas se mantiene el principio de se atiende conforme se llega, no por la gravedad. Entonces, claro, esto significaba aumentar aún más el daño y demás que se está produciendo. La batalla acaba, dura 3-4 horas, dependiendo cada uno, porque hay uno de los buques, el Aquiles, que es francés, que va a estallar, ¿no? Entonces, prácticamente acaba. Pero es tal el descontrol que, estudiando los partes de cada uno, en uno se sabe que ha explotado, en otro la hora, en otro no se conoce la hora, es decir, realmente hay confusión total. Este sería un poco una buena representación de cómo sería la batalla, una melee donde realmente está todo cogido. Las banderas ya no se pueden ni colgar, el Bahamas tiene que en el costado clavarla porque no hay manera de conseguirla. Y ya a mediados de la tarde, cuando ya está acabando el día 21, pues surge la temida tormenta y lo que entramos es en la última etapa ya de la batalla, en la que el tema es que muchas de las presas que se van a hacer se van a ir perdiendo por la tormenta. El problema de la tormenta, es que hay una enorme cantidad de gente que hay que recoger. Hay un montón, pero si se fijan aquí, una vez incluso que se recogen, no se pueden subir a los barcos, no se pueden, con garfios se va cogiendo como se puede, hay más muertos por ahogamiento que muertos por la batalla. Es decir, piensen que no saben nadar, no se les enseña a nadar por miedo a que deserten. Por lo tanto, eso de que el marinero sabe nadar, no sabe nadar. Entonces, hay que recogerlos como se pueda. Fíjense las escenas de lanzándose al agua, desesperados y casi a una muerte segura. Se recogen mujeres, hay mujeres también, sobre todo en los barcos, solo en los barcos ingleses las mujeres actúan pues, limpiando ropa, la ropa se limpia con orina, se recoge con ceniza, con jabón, se va haciendo un jabón, se limpia, es muy complejo eso. Hay mujeres y aparecen entre los ahogados, van a aparecer y una representación. Y a partir de este momento empieza una carrera con gente que lleva sin dormir, que ha combatido, que tiene una sed brutal. Después de una batalla lo más importante es beber, o lo más, que más se demanda, y tienen que ponerse a reparar buques. Es decir, reparar como sea, ponerle como sea una vela para poder salir de ahí. Los buques se quedan así, aunque las representaciones del Victory, según vaya pasando el siglo XIX, le van creciendo los palos, en realidad no le quedó ni uno, o sea, se quedó así, ¿no? Entonces sería esto. Los que se pueden, en el caso español solo se van a llevar 4 presas, una se hunde, se llevan a Gibraltar como única solución y esto, ¿no? Pero en ese ir se dan situaciones muy complejas. La tormenta hace que buques que han sido tomados sean recuperados, es decir, van cambiando de bando de un sitio a otro, es decir, es muy complejo lo que va a ocurrir en esta situación. La verdad que la tormenta dura hasta 7 días, entre 4 y 7 días, según las zonas, pero básicamente hasta 7, y al final lo que nos vamos a encontrar es una enorme cantidad de náufragos, muchos más que los que van a caer, y que estos náufragos representan un poquito. Entre estos náufragos se dan unas situaciones de heroísmo, de algunos que ayudan a otros nacionales, de vileza, de romper cabos para que se hunda otro, es decir, hay situaciones de todo tipo porque se estaba luchando por ahí. Pero también hay algo que sobresale, y es los ingleses respetaron mucho e intercambiaron rápidamente a los prisioneros españoles, pero no a los franceses. Es decir, hay algo ahí que de alguna manera piensen que a los 3 años siguientes van a ser los aliados de los españoles. La batalla acaba. Empieza la lucha por el relato, es verdad, es mentira, es decir, hay todo un mundo, pero empieza la mitificación de la batalla, enseñarla por las calles, fuimos, somos, y de alguna manera volvemos a enlazar con el principio. En cualquier caso, Napoleón
En agosto ya había decidido que no iba a invadir, había decidido que no iba a haber más batalla naval en ese momento. La batalla de Trafalgar no tenía que haberse producido porque Napoleón estaba derrotado. Este es el final, aunque nosotros, los historiadores, han querido poner en valor una batalla porque va unida a un héroe, va unida a unos valores, va unida a un imaginario. Pero en realidad la batalla de Trafalgar es la menos importante de la vida de Napoleón, porque pocos meses después va a venir Austerlitz, van a venir demás. La batalla sigue y, de hecho, los ingleses van a aumentar, van a estar 10 años más en guerra, van a aumentar el número, 17.000 marineros llevan en Trafalgar, van a llegar a 145.000 en Waterloo. Es decir, el esfuerzo naval continúa, sigue adelante porque hay un bloqueo, es decir, no ganaron la guerra, no fue la invasión porque Napoleón había decidido ya que no iba a haber. La batalla había concluido, no fue necesaria la batalla de Trafalgar, pero así nos lo han contado, así ha sido un poco el esto. Y nada más, todo esto.